Esta noche en al sur de la frontera, el impacto transformador de la nueva migración. Albergues se preparan ante aumento de migrantes en la frontera sur. Estados Unidos advierten de estafas a peticionarios del TPS para venezolanos. Innovación en servicios públicos para migrantes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este domingo. Como siempre, a partir de las 8:30 de la noche vamos a hablar de migración. Nos saluda Roxana Webb y vamos a comenzar hablando sobre el impacto transformador de la nueva migración. A continuación, la nota. La mano de obra migrante ha incrementado en Estados Unidos y según el director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador, César Ríos, representa casi el 18% de la fuerza laboral total del país, por lo que considera que se debe destacar el trabajo de los migrantes y el aporte que realizan en la economía estadounidense. El 65% de los migrantes son adultos solteros que buscan oportunidades para su desarrollo personal y profesional. El 5% son menores no acompañados y el 25% de migrantes viajan en familia con la esperanza de tener una mejor vida. Es histórico porque nunca se había llegado a un nivel de dependencia de esta mano de obra. Por lo tanto, creo que hay una falta de visión, hay una falta de darle la importancia que merece la participación activa de la mano de obra migrante. Estados Unidos en este momento se encuentra en un periodo de recuperación económica, de echar a andar toda la maquinaria industrial que tiene. Es indispensable la mano de obra migrante como en todos los momentos históricos que ha tenido Estados Unidos. Agrega que desde el año 2020 han llegado 7,5 millones de migrantes a Estados Unidos, los cuales se han desempeñado en diferentes áreas, aún en medio de la pandemia de COVID-19. Hay sectores como de enfermería, como de limpieza de hospitales y todo ese tipo de actividades que en la pandemia fueron muy afectados. La población migrante tuvo una participación muy activa. Otro campo importante en este momento que se está resaltando es la participación de la mano de obra migrante en los avances y los niveles tecnológicos que tiene Estados Unidos. Hay sectores que en este momento dependen de la mano de obra migrante. Te estoy hablando de hospitales, te estoy hablando de el área turística y hotelera en Estados Unidos. Los responsables del mantenimiento de hoteles, de arreglo de camas, de limpieza. César Ríos sostiene que la situación migratoria ha cambiado y se ha ampliado la cantidad de los países de origen desde donde provienen los migrantes, quienes ya no solo cruzan las fronteras por la situación económica o la violencia, sino por otros factores como los conflictos políticos, por lo que dice que deben realizarse cambios según el impacto transformador de la nueva migración. El Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala eran los países que protagonizaban los flujos migratorios que entraban para Estados Unidos. Esto cambió. Ahora estamos hablando de grupos de Venezuela, de Ecuador, de Haití, de Cuba, extracontinentales como de Ucrania y todas las zonas de Rusia por ahí. Por lo tanto, estas dinámicas migratorias cambian y demandan un cambio de políticas migratorias también. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hay 3 categorías principales a través de las cuales los migrantes contribuyen a sus comunidades: la sociocultural, la cívico-política y la económica. Esta última describe cualquier actividad que implique comercio, industria o dinero, y se ha demostrado que la inmigración estimula el crecimiento económico y contribuye al Producto Interno Bruto Mundial. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene importante información que compartir con nosotros que ha recabado durante estos días en la frontera sur. Ernesto, buenas noches, te escuchamos.
Así es, Roxana, un gusto poderte saludar a esta hora de la noche y a la audiencia de al sur de la frontera hasta El Salvador, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Les hemos preparado un informe completo de todos los pormenores, la situación actual que se vive en la frontera sur, las nuevas políticas migratorias que continúa anunciando las autoridades estadounidenses, pero sobre todo los casos e historias de aquellos que dejaron sus naciones desde hace algunos años con tal de emprender el tan anhelado sueño americano. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que comentarles que las autoridades de México continúan investigando la muerte de 2 migrantes guatemaltecos y 3 que salieron lesionados. Esto luego de que denunciaran que elementos militares les dispararon provocándole la muerte. Estas personas estaban tratando de cruzar la frontera sur de manera irregular. Por su parte, las autoridades de Guatemala también han expresado su consternación ante este hecho y han asegurado que están trabajando para que se pueda esclarecer, pero sobre todo en políticas para evitar que sus connacionales emprendan esta ruta del migrante tan complicada que se tiene hoy por hoy. Recientemente, 2 migrantes guatemaltecos murieron al ser alcanzados por disparos que presuntamente hicieron militares mexicanos cuando buscaban cruzar a Estados Unidos desde Ciudad Juárez hasta el país norteamericano de manera ilegal. Por este mismo hecho, 3 personas más salieron lesionadas, quienes fueron trasladadas hasta un centro asistencial en condiciones críticas. Para la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, María Luisa Ramírez, ha reiterado que están buscando sumar esfuerzos para generar conciencia a sus connacionales sobre el riesgo de hacer este duro viaje. Nosotros pretendemos es que la migración sea ordenada, sea regular y sea optativa, y entonces lo que se está trabajando en coordinación con instituciones también en Guatemala es la prevención, ¿verdad? El informar a los guatemaltecos todos los riesgos que corren cuando agarran esta ruta migratoria con tanto riesgo que hay. Entonces lo que estamos promoviendo es cada vez más información sobre la prevención que haga que el guatemalteco no arriesgue su vida. Además, se ha buscado crear acciones para sus connacionales que viven en el exterior a través de la red consular y organizaciones comunitarias. Brindar los mejores servicios y la mejor atención y protección a todos los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Acabamos de concluir una reunión con líderes comunitarios aquí en Los Ángeles y realmente lo que nosotros pretendemos es un trabajo en conjunto, fortalecer todo lo que hacemos, cada una de las actividades, pero siempre apoyados por el liderazgo comunitario que consideramos es vital para llegar a toda la población guatemalteca. En un informe de la Organización Internacional para las Migraciones reveló que la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa en el 2022, con más de 680 muertos y desaparecidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. El tan anhelado sueño americano, para algunos estando ya acá en los Estados Unidos, se ha tornado por muchos años muy complicados, con altos y bajos. Así lo describe una migrante de origen mexicano, quien por 30 años ha vivido acá en la ciudad de Los Ángeles. Todo este tiempo se ha dedicado a limpiar casas, edificios y también a cuidar niños. Es duro el sueño americano. Dicen que emigrar a otro país siempre es complicado. Sobre todo, ha de estar lejos de sus seres queridos. Silvia Hernández, una mujer de origen mexicano, es una de las miles de personas que ha dejado sus raíces para empezar de cero en los Estados Unidos. Considera que hay que tener en cuenta un aspecto importante: el verdadero significado del sueño americano. Actualmente la crisis económica también nos alcanza aquí. Tenemos doble trabajo, vivimos 2 familias en una casa para poder pagar la renta. Dejamos a nuestros hijos para ir a cuidar a otros y ese sentimiento también prevalece en una. ¿Cómo es posible que para poder tener un techo y comida en mi mesa yo tengo que dejar a mis hijos también, verdad? ¿Es duro el sueño americano? Es duro el sueño americano, así es. Es mejor que invirtamos económicamente en nuestros países y los desarrollemos para que no tengamos que venir aquí. Hernández ha tenido que buscar las formas para salir adelante en su economía en los últimos 25 años, desde limpiar casas, oficinas hasta cuidar niños.
lamenta el poco apoyo que este sector tiene en el país. Formalmente hemos empezado en California a meter un proyecto de ley durante la pandemia porque se exacerbaron mucho las condiciones laborales de salud y seguridad de nosotras. Entonces la vetó el gobernador. La siguiente vez logramos ponernos de acuerdo a que empleadores y las autoridades de Cal OSHA y nosotras las empleadoras nos sentáramos en un comité que recomendara, de recomendaciones, de elaborar cuáles serían estas recomendaciones para tener salud y seguridad en las casas donde trabajamos. Pasamos por el Senado, pasamos por la Asamblea, todo el mundo de acuerdo, los empleadores también, y otra vez llega a la mesa del gobernador y la vuelve a vetar. El argumento que las casas no son lugares de trabajo, que tienen su privacidad. Pero entonces, ¿no será que ya estamos violando esa privacidad cuando nos contratan para ir a dar nuestros servicios, verdad? Según el censo de los Estados Unidos, actualmente hay más de 2 millones de personas dedicadas al servicio doméstico y es probable que la cifra sea realmente significante, sumado a la de las otras áreas laborales existentes. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y el gobierno extendió la validez de los permisos de trabajo para asilados y refugiados en Estados Unidos. La medida busca agilizar los trámites ante la avalancha de solicitudes de renovación de documentos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, anunció una extensión en el periodo de validez de los documentos de autorización de empleo o permisos de trabajo de 2 a 5 años. Es para ciertas categorías de permiso de trabajo, principalmente para personas que tienen una aplicación de asilo pendiente y personas que son refugiados, que ya se les dio el asilo, también personas que están en un proceso de deportación y están aplicando para la residencia por la ley de los 10 años. Los migrantes con permisos de trabajo que estaban próximos a renovar el documento se ahorrarán $410 por el trámite. Van a ser cientos de dólares y inclusive incluyendo también por separado lo que cobra un abogado para hacer la renovación. El principal objetivo de esta acción es reducir significativamente la cantidad de nuevos formularios I-765 y solicitudes de autorización de empleo presentados para su renovación. Además, la medida busca acelerar los tiempos de procesamiento. Más inmigrantes están entrando indocumentadamente, quiere decir que va a seguir agotando los permisos de trabajo por la cantidad de nuevos inmigrantes que se encuentran en la Corte de Deportación y también con el nuevo TPS que se les acaba de dar a los venezolanos, que es 472,000 permisos de trabajo nuevos que antes. Precisamente hoy inicia el periodo de registro para los venezolanos solicitantes del Estado de Protección Temporal TPS, que permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2025. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y al menos 900 migrantes retornados han sido asistidos para que puedan encontrar un empleo formal en el país, una iniciativa que ha permitido emplear a un 62% de los aspirantes a través del programa Génesis de Nuevas Oportunidades. Conozcamos más en el siguiente reporte. Según la Organización Internacional para la Migración, OIM, El Salvador recibió a 7.602 migrantes retornados en 2022, cifra que ya fue superada en los primeros 10 meses de 2023, con más de 8,000 repatriados, de los cuales un 83% vienen de Estados Unidos y un 15% de México. La mayoría se encontraban en esos países por factores económicos. Al llegar al país, se les dificulta encontrar empleo a pesar de la vasta experiencia con la que cuenta la mayoría en temas de construcción, turismo y comercio. De allí que el Ministerio de Trabajo y Switch Contact han lanzado un proyecto de innovación para facilitarles el proceso de contratación. Justamente lo que buscamos este día es sensibilizar a las empresas a que contraten a personas migrantes retornadas por toda esa experiencia acumulada que estas personas traen. Uno de los retornados que ha sido beneficiados con el proyecto nos explicó que cuando obtuvo un empleo formal en el país, dejó de pensar en regresar al extranjero. No me había dedicado a buscar un empleo acá en el país porque seguía con la mentalidad de regresarme a Estados Unidos.
entonces no me dedicaba como a buscar un empleo hasta que por último vi que la situación está bien difícil regresar a Estados Unidos, entonces busqué ya un empleo acá y me contacté con este tipo de programas como lo de Sweet Contact. Autoridades del Ministerio de Trabajo han lanzado el sitio web oportunidades.mtps.gov.sb para que interesados puedan registrarse para buscar un empleo. En cuanto a retornados, se ha asistido con esta plataforma al menos a 900 personas, de las cuales un 62% ha logrado conseguir un empleo. Moisés Bonilla. Hace algunas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio a conocer un acuerdo que tuvo entre el gobierno de este país y Venezuela para un retorno seguro de sus ciudadanos que están tratando de ingresar a la frontera sur de manera irregular. Ya las primeras deportaciones se han hecho a lo largo de todos estos días, por lo menos 4 autobuses, entre ellos iban mujeres y hombres que también tenían antecedentes y estaban siendo buscados por las autoridades de su país de origen. Por ahora las deportaciones de familias no se han dado, pero no se descarta que en los próximos días esta situación se pueda reanudar. Pero sobre todo han hecho el llamado para toda la población de esta zona del continente a evitar emprender el viaje, a tomar las medidas pertinentes y buscar las opciones para tener una migración segura, ordenada, como por ejemplo la aplicación del CBP One y el parol humanitario. Caso contrario, han dado a conocer las autoridades, van a continuar con el riguroso método del título 8 y también las deportaciones de manera rápida que no se tenían desde el año 2019. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de los detalles que han ocurrido acá en los Estados Unidos en cuanto al tema de la migración. Estaremos pendientes qué ocurre en la próxima semana, todos los pormenores, pero sobre todo la situación actual de aquellas personas que están tratando de cumplir el tan anhelado sueño americano, pero sobre todo las acciones para este sector por parte de las autoridades estadounidenses. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus notas. Un gusto saludarte. Buenas noches. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? ¿Cuáles son las medidas que está tomando Guatemala mejor dicho, los países vecinos en materia migratoria? Mabel Saucedo consultó con un investigador migratorio para ampliarnos sobre este tema. Gracias, amigos de Al Sur de la Frontera. Efectivamente, por el territorio guatemalteco han cruzado más de 300,000 migrantes según estadísticas internacionales. En ese sentido, en algún porcentaje han sido ubicados también algunas personas migrantes que han sido expulsadas del territorio nacional, principalmente por la frontera de Honduras. En este caso también vamos a conocer a través del licenciado Yair Dabroy, analista en temas migratorios, cuáles son esas medidas que entre países se están tomando precisamente para frenar la migración irregular.
Bueno, lo que nosotros conocemos básicamente es la articulación que se ha venido dando, sobre todo para el blindaje de fronteras, que creemos que si bien es una acción necesaria bajo ciertos aspectos, tenemos que recordar también el tipo de personas que están migrando, que no necesariamente están conectadas con temas como crimen organizado o cuestiones que sí podrían requerir ese blindaje de fronteras como tal. A nosotros nos gustaría ver más bien un enfoque de respeto al tema de derechos humanos de las personas migrantes, una labor mucho más coordinada, sobre todo por los países del norte de Centroamérica, vinculándolo no solamente a la migración de nuestros países, sino que para nadie es un secreto y las cifras estadísticas lo reflejan. Contamos con presencia de población migrante en este momento, sobre todo venezolana, que la podemos ubicar en muchas partes del territorio guatemalteco, no solamente en la ciudad de Guatemala, ni solamente en las áreas fronterizas per se, que deben de ser atendidos y en buena medida, en caso que lo consideren pertinente, escuchar alguna petición de asilo o refugio que se pueda estar solicitando por personas individuales o conglomerados de personas. Y en este caso, pues también recordemos que durante este último año básicamente ha sido un incremento mayor incluso al año pasado, pero ahora bien, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar en Costa Rica? Pues también ya se tomaron algunas medidas desde Panamá, también Guatemala y esta área norte, ¿qué debería de hacer? Creo que hay un importante abordaje que se tiene que dar de manera conjunta. Costa Rica tuvo ya una demanda de atención por parte de población migrante que ha repercutido incluso en la gestión gubernamental. En el caso de Guatemala y en el norte de Centroamérica no hemos llegado, dadas las características que tienen nuestros modelos de Estado, a sufrir el caso costarricense de manera más directa, pero sí necesitamos un mayor involucramiento de las distintas instituciones del Estado. Acá estamos hablando de un abordaje integral que no únicamente le corresponde al Instituto Guatemalteco de las Migraciones, sino en mucha medida también a los ministerios. En este caso, sobre todo, hablamos del Ministerio de Salud, que es uno de los ministerios que más debiese de estar involucrado en la temática, porque recordemos que hay personas que incluso padecen enfermedades crónicas. En otros casos se necesita la atención psicológica por parte de las personas. Hay muchas personas menores de edad también que están sufriendo los temas de la migración, una migración irregular que muchas veces los golpea de manera directa. Y obviamente algún espacio de ayuda para estas personas por parte del Estado guatemalteco y sobre todo de dignificación de sus derechos humanos. Gracias por esta información. Hasta el 30 de septiembre, más de 17,000 migrantes de diferentes nacionalidades han sido expulsados del territorio guatemalteco, entre los cuales, como bien lo señalaba Jair Dabroy, la mayoría son de origen venezolano y de ellos han sido más de 12,200 personas hondureñas, venezolanas, las que han sido expulsadas por la frontera de Honduras, seguido por ecuatorianos, que son más de 1,200, y haitianos por como más de 1,180 personas. Y la crisis migratoria en Eagle Pass continúa en aumento y las autoridades se enfrentan a grandes desafíos para lidiar con la situación. La ciudad de Eagle Pass, ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, ha experimentado un periodo de agitación desde que se declaró el estado de emergencia el pasado 19 de septiembre, debido al severo aumento de migrantes indocumentados en la zona. A pesar de los riesgos y las condiciones peligrosas, numerosos migrantes continúan cruzando el alambre de púas en Eagle Pass, en busca de un nuevo comienzo en Estados Unidos. Esta situación ha generado preocupación tanto en la comunidad local como en las autoridades. Habitantes de Eagle Pass y de Piedras Negras han dicho que a pesar de que sus comunidades han formado parte de la ruta migratoria desde hace años, el tamaño de los grupos de migrantes que arriban ahora es insólito. Según datos proporcionados por agentes federales de migración, desde el 1 de enero hasta septiembre de 2023, se rescató un total de 1.469.000 migrantes en la región. De este número, 788.000 fueron retornados por vía terrestre y aérea, de acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno de México. Solo en septiembre, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 200.000 migrantes que cruzaban ilegalmente la frontera, marcando la cifra más alta del año. La situación en Eagle Pass es un reflejo de los desafíos continuos que enfrenta la región fronteriza, debido a la migración irregular, y subraya la importancia de abordar estos problemas de manera coordinada entre ambos países para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las partes involucradas.
Mientras tanto, en esa región, los migrantes se encuentran en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. Este es un reporte de Rigan Rodríguez para el sur de la frontera. Recordemos que el gobierno de Costa Rica ha decretado emergencia nacional por la crisis migratoria. Enfrentamientos con la policía, delincuencia y malos olores es parte del panorama en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Nos vamos precisamente hasta la capital de Costa Rica con el periodista Andrés Ramírez. Una crisis migratoria que se mantiene específicamente en la frontera sur costarricense, se llama Paso Canoas, es la que limita entre Panamá y Costa Rica. Recordemos que después de la selva del Darién, el primer filtro es Panamá y el segundo es Costa Rica. Son 2.500, 3.000 migrantes los que siguen llegando. Hay una situación complicada justamente en el barrio, en los distritos, en las calles, ahí cercanas a la línea fronteriza con Panamá, porque ya los vecinos están denunciando que hay delincuencia, que hay malos olores, que han tomado las aceras, las calles de estos lugares, y bueno, todo esto está generando un caos, una crisis completa, incluso también para el comercio. Lo último y lo más reciente, días atrás, manifestaciones de migrantes que la policía reprende porque también se ha dado control de ventas ambulantes, no es permitido, la policía lo controla, y bueno, un grupo de migrantes lanzó piedras y se hizo todo un zafarrancho. Esto es lo que ha llevado a acelerar la declaratoria de emergencia nacional. Vamos a repasarlo a continuación. Esta es una situación insostenible, una situación en la que somos víctimas y no responsables. Hemos recurrido constantemente a la ayuda internacional, además pues de los recursos propios de migración, pero no siempre pues va a ser suficiente. Más policías a la frontera sur luego de fuertes enfrentamientos esta semana contra los migrantes, en medio de la petición de ayuda internacional de Panamá y Costa Rica. Decirles que tengan confianza en Fuerza Pública, estamos haciendo todo lo humanamente posible. Sabemos que es un flujo migrante bastante alto, que es una frontera abierta, difícil de control. Más de 25 personas detenidas en las últimas horas, venezolanos y uno de nacionalidad peruana. Y aunque unos insisten en criticar a la policía, hoy estuvo mal en su parte porque le pegaban a niños, le pegaban a las mujeres. El primer disturbio que hubo aquí hubo tiros y no nos dejan de avanzar porque no tenemos plata. Lo cierto es que otros son claros en que deben respetar las reglas. Hay otra parte de que ellos no saben, de que ellos son los que provocan, de que ellos no se acatan a las leyes de acá. No respeta, no respeta, no respeta. La situación es insostenible. Así lo han calificado autoridades costarricenses y panameñas. Luego de estas manifestaciones, luego de estas trifulcas entre la policía y los migrantes, es que el gobierno de la República Costarricense ha manifestado que, bueno, para eso ya se firma una declaratoria de emergencia nacional. Lo repasamos. El decreto de emergencia se da en momentos en que la crisis migratoria se agudiza en Paso Canoas. Ya no son solo venezolanos, también son ecuatorianos y hasta chinos los que están llegando al país. Son 386,000 personas las que han cruzado la frontera en este año. La cantidad de personas que llegan sobrepasa la capacidad institucional para atenderlas, ¿verdad? O sea, no hay una comunidad. Piensen ustedes que estamos hablando que en lo que va de septiembre, más de 60,000 personas han cruzado por Paso Canoas y en Paso Canoas viven menos de 20,000 personas.
O sea, es un impacto 3 veces mayor al que la gente tiene ahí. Por lo tanto, todo lo que esto genera en términos de demanda de servicios, de generación de residuos, de condición de movilidad, genera una presión enorme sobre la comunidad. La declaratoria de emergencia permitirá darle recursos, fortalecer la capacidad operativa que van a tener las instituciones para solventar estos dos frentes. Uno, la protección de la seguridad de las personas que ya viven en la frontera sur y norte, y también el tema de poderle garantizar a los migrantes lo que corresponde para un tránsito seguro también. Este decreto permite deportar a todas las personas que irrespeten las leyes costarricenses. En este momento ya hay 27 que están en trámite su extradición a Venezuela. Ordené a la Dirección General de Migración y Extranjería que empiece el proceso de deportación de las personas que hicieron disturbios hacia Venezuela o el país de origen. Se anunció también que se inaugurará un centro específico para trasladar las personas de Paso Canoas a la frontera norte y que sigan su camino. Y Costa Rica, al igual que los demás países de la región centroamericana, se ha caracterizado por ser un corredor migratorio para personas que transitan de manera terrestre desde el sur hasta el norte de América. Este flujo se encuentra compuesto principalmente por personas provenientes de Bolivia, Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador, así como personas provenientes de África y Asia. Durante el 2023 en Costa Rica se ha identificado un aumento constante en la cantidad de personas migrantes de este flujo migratorio. Grupos cada vez más numerosos de personas migrantes que se acercan a las estaciones de autobuses, personas que se encuentran paradas en distintos puntos del país e incluso personas que se encuentran retornando desde el norte de América. Según declaraciones del presidente Rodrigo Chávez, durante los meses transcurridos del 2023 se estima que hayan transitado por ese país alrededor de 1 millón de personas que han cruzado el tapón del Darién, la selva tropical que divide a Colombia con Panamá. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Y se desarrolló una reunión con autoridades de la OIM y UNICEF para abordar temas migratorios. Ahí resaltaron a Honduras como un país referente para la recepción de migrantes, información que es rechazada por la sociedad civil. La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración organizó el primer intercambio de aprendizajes entre los países de América Central y México, posicionando a Honduras como un país de referencia en asistencia a migrantes retornados. Más de 200.000 personas han transitado de lo que va de este año por Honduras, pero la conferencia de ese día se enfoca en otro elemento de la migración que es muy importante también, es la migración de retorno de hondureños, en particular de Estados Unidos y de México, y estamos acá con otros países, con sociedad civil, con la Red de Naciones Unidas para la Migración, para poner en conjunto ideas, buenas prácticas y cosas innovadoras que podemos hacer para apoyar a los migrantes de retorno. Sin embargo, para sociedad civil, esta alusión no es del todo cierta, puesto que Honduras carece de recursos económicos, sociales y políticos para brindar oportunidad a migrantes en tránsito.
Hay que decir que Honduras sí ha avanzado en algunos aspectos en cuanto a la atención a población migrante deportada y retornada, sin embargo hace falta mucho por hacer. Yo creo que como organizaciones de sociedad civil y las organizaciones que trabajamos directamente en el tema de movilidad humana, hemos hecho muchas propuestas al gobierno central y a los gobiernos de la región, de manera que se pueda avanzar en una reintegración digna y sostenible de la población migrante deportada. Pero ¿cómo hacerlo? No solo se trata de una política, sino más bien de cómo incorporar a los gobiernos locales y cómo asignar presupuesto a los gobiernos locales para apuntarle a las causas estructurales o a las causas que obligan a la población a dejar este país. Estadísticas revelan que durante este año al menos 44.110 personas han sido retornadas a Honduras, principalmente de Estados Unidos. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos pone a prueba la capacidad de los albergues en ambos lados de la frontera. Piden financiamiento extra ante el surgimiento de migrantes. Un crecimiento exponencial de la llegada de migrantes. Mientras las autoridades migratorias tratan de poner un tapón en zonas críticas como Piedras Negras y Ciudad Juárez, México, los albergues de migrantes en áreas de Monterrey, Reynosa y Matamoros reciben continuamente una gran afluencia de personas que buscan el sueño americano. Ya de hecho está saliéndose de control. Creo que es tiempo de que el gobierno federal meta mano de forma directa, más responsable y más eficiente. Encargados de la Casa Indy informan que a la ciudad de Monterrey llegan entre 1.500 a 2.000 personas diariamente, mientras que a Reynosa llegan más de 700, de acuerdo con el albergue Senda de Vida, albergues que ya están sobrecargados y saben que seguirán llegando aún más. Eso es lo que estamos nosotros previendo, estamos preparándonos para eso, no listos, estamos preparándonos para esa situación. Alimentar 3 veces al día a 2.000 personas en el albergue Senda de Vida es un gran reto y desafío, y solo es posible gracias a organizaciones religiosas y civiles que responden a esta crisis humanitaria. ¿Qué se entregó hoy? Un pan, un jamoncito rico, muy delicioso. Un cepillito que ya lo necesitábamos, un jaboncito de baño, un corta uña, una mochilita. No podemos ser ajenos a ayudar al prójimo, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. La administración Biden-Harris ha ampliado los mecanismos legales para los migrantes, pero con la advertencia de que habrá consecuencias, como la deportación para los que crucen la frontera de manera irregular. Que no se dejen llevar por los rumores o los falsos rumores de que se cierra algo, se abre algo, se quita algo, no. Siempre deben de ver que la información sea correcta y venga de buenas fuentes. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y una de las paradas en la ruta migratoria por la región suele ser Guatemala, que reporta un incremento en la llegada de extranjeros, principalmente venezolanos. Los muertos, el río, los animales, el olor a los muertos, es una cosa muy fea, espantosa. Diego es uno de los cientos de migrantes que han logrado llegar a Guatemala después de atravesar la selva del Darién y los países de Centroamérica. Por ahora duermen en terminales de buses, mientras consiguen dinero para continuar su camino. A veces toca salir a vender algo o trabajar para poder tener los mismos medios para poder llegar a los Estados Unidos. La mayoría de migrantes son de origen venezolano. Porque Venezuela, la situación económica no da para vivir, no. La Organización Internacional para las Migraciones y UNICEF manifestaron su preocupación por el incremento del 198% en la llegada de migrantes a Esquipulas, municipio fronterizo con Honduras. Entre abril y septiembre de este año se observaron más de 105,000 migrantes en ese lugar, donde aproximadamente el 70% de las mujeres viajan con menores, según UNICEF. Mientras, el Instituto de Migración se dedica a expulsar a los migrantes que transiten de forma irregular. Analizar su situación migratoria para ver si llenaban los requisitos para poder entrar a territorio guatemalteco, y los que no la cumplían inmediatamente fueron expulsados por la frontera inmediata por Agua Caliente. De enero a septiembre de este año, más de 17.600 migrantes han sido rechazados de Guatemala. De ellos, más de 12,000 eran venezolanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, aseguró que su país brindará más visas de trabajo a hondureños debido a la gran cantidad de migrantes que llegan al país norteamericano de forma ilegal, huyendo de la inseguridad, pobreza y violencia que ocurre en Honduras.
La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, aseguró que su país continúa aperturando más visas de trabajo para hondureños y así otorgarles empleos legales, esto debido a la ola de migrantes que llegan de forma irregular ante la inseguridad jurídica en Honduras, al igual que otros flagelos, incluyendo la pobreza, la desintegración familiar y la violencia. Miren, la gente está saliendo de Honduras por varias razones, incluido en parte la falta de seguridad jurídica en el país. Yo creo que los ciudadanos de Honduras debieran entender que no necesitan y no debieran tomar este viaje tan peligroso a los Estados Unidos. No queremos perder más vidas en la ruta hacia el norte. Mejor esperar, trabajar con el gobierno, buscar oportunidades para empleo legal en los Estados Unidos. Estamos dando visas cada día, estamos incrementando el tamaño de este programa mano a mano con el gobierno y vamos a seguir haciendo eso porque entendemos la necesidad, entendemos la importancia, pero también no queremos perder vidas en la ruta. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Económico contradijo estas declaraciones, acotando que no es la inseguridad jurídica la que acecha al país, además de que si bien es cierto, es un gran apoyo otorgar estas visas, los migrantes legales e ilegales preparados y no preparados académicamente deberían ser bien recibidos en el país norteamericano. Siempre ha estado latente. Es una lucha permanente de ver cómo generamos nosotros empleo en el país, cómo generamos mejores capacidades para que nuestra gente se pueda insertar aquí laboralmente. Pero siendo este un derecho universal, el movilizarse, lógicamente que la gente busca los espacios donde cree que puede tener mejores condiciones. El problema más bien es que emigre gente que no tiene de repente las capacidades técnicas, pero veo que es muy bien recibida y muy bien aceptada en Estados Unidos la gente que tiene formación técnica y que la hemos formado en el país. Yo he establecido y he hablado de este tema y les dije, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar preparando a gente para que se vaya? Entonces preparemos a todo el mundo, para que haya gente que se vaya y que haya otra que se quede, pero que también el sector empresarial, a la gente especialista, a la gente con capacidades, con conocimiento, no discuta con ellos salario mínimo, sino que les pague un salario apropiado. Hasta la fecha, Honduras ya suma al menos 40,000 ciudadanos deportados desde Estados Unidos y México. Con las imágenes de Marvin Andino, les informó Janet Flores. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Gracias por seguir con Al Sur de la Frontera. La ansiedad por la solicitud del TPS por parte de la comunidad venezolana es advertida por expertos como una ventana a una potencial estafa. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos autorizó la publicación en el registro estadounidense de los lineamientos para la solicitud del TPS para los venezolanos. A partir de ahora es cuando delincuentes podrían aprovecharse de esta comunidad y estafar a solicitantes de este estatus de protección con promesas falsas de celeridad en el proceso o una aprobación segura. Se ha conocido de casos en el pasado donde las personas dicen que tienen contactos con el servicio de inmigración y si le pagan cierta cantidad de dinero pueden conseguir de que el proceso se agilice, y esto es completamente mentira. Vamos a suponer, no ahora, pero un poco más adelante, en diciembre o en enero, convencen a las personas que de pronto puedan aplicar y si hayan entrado, por ejemplo, en agosto o en septiembre. Eso es común, que apliquen una fecha de corte, que hayan entrado después de la fecha de corte. Es decir, ningún venezolano que ingrese a Estados Unidos después del 31 de julio podrá solicitar el TPS, y de eso se pueden aprovechar los estafadores, así como de prometer una aprobación del beneficio sin tomar en cuenta algunas excepciones. Van a ser negados porque la ley dice, si usted es una persona que va a aplicar para un TPS, pero tiene una convicción por una felonía o 2 o más misdemeanors, que son delitos más pequeños, no califica. Otra recomendación de los expertos, no muerda el anzuelo de un precio muy barato por servicios.
personas que dicen que pueden tramitarlo por un bajo costo, y hemos visto donde la persona ha sido denegada su aplicación de TPS por no haberse consultado con la persona correcta. Otro delito recurrente es el cobro de servicios no prestados y el robo de identidad. José Pernalete, Voz de América, Miami. Inmigrantes en la ciudad de Nueva York emprenden sus propios negocios. En esta calle de Manhattan, John estaciona su camioneta cargada de herramientas. Se prepara para reparar motocicletas dañadas, en su mayoría de migrantes recién llegados que intentan ganarse la vida como repartidores de comida. Yo trabajaba esto ya desde Venezuela y lo hacía también en Chile. Y llegué acá a este país, trabajaba primero en un restaurante. Ahí trabajé un tiempo, reuní mi dinero, me compré la camionetita. Él ya tiene 3 meses reuniendo clientela que lo busca porque habla español, mientras espera por una respuesta en su proceso de asilo. John sueña con tener su propio local de mecánica. Con su camioneta ambulante, en un solo día repara entre 5 y 10 motocicletas. Quería rentar un local en la esquina ahí, pero está un poquito caro y estoy juntando el dinero. Ya es que lo tenga completo, pero ya creo que es para el año que viene porque me piden el social y el social me llega en enero. La habilidad de John con la mecánica contribuye a suplir una necesidad en la ciudad de Nueva York. Blanca, de origen mexicano, lleva un poco más de tiempo en la ciudad. Soy costurera y tengo otro oficio, tengo varios oficios, entonces es el por qué a los años no me cuesta trabajo y no me sigue costando trabajo conseguir trabajo. Ella es dueña de su propia tintorería en pleno corazón de Manhattan. Más de 120,000 nuevos migrantes han llegado a la ciudad en el último año. Según organizaciones promigrantes, la mayoría de los recién llegados buscan una independencia económica y posibilidades de generar sus propios ingresos pronto. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Los venezolanos que intentan cruzar irregularmente la frontera serán enviados de vuelta a su país frente a la decisión de Estados Unidos de reanudar deportaciones. Frente a las acusaciones de haber cambiado la relación diplomática con Venezuela, la Casa Blanca aclaró la posición. La noticia que la administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos, el grupo más grande que se encontró en la frontera sur el mes pasado de regreso a su país, ha generado muchos cuestionamientos sobre una posible reapertura diplomática entre los dos países. En el pasado, Estados Unidos definió a Venezuela como una dictadura, mientras que en 2022 el presidente Biden había descartado la opción de las repatriaciones. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a La Voz de América que no hay ningún cambio o mejoramiento en las relaciones con Venezuela, y este anuncio llegó solo porque el país finalmente aceptó recibir a sus ciudadanos deportados después de muchas solicitudes. El funcionario agregó que la reanudación de las deportaciones es un esfuerzo regional para abordar el histórico desafío de la migración irregular. Nuestras sanciones a Venezuela todavía están vigentes y continuaremos aplicándolas. Seguimos apoyando firmemente la restauración pacífica de la democracia, el regreso de elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos. La Casa Blanca aseguró que todos los repatriados serán evaluados y se le brindará protección contra la remoción de ser necesario. Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos por parte de la diáspora venezolana en Miami. Lo que sentimos es mucha tristeza porque son hermanos venezolanos que sabemos lo que han pasado para llegar aquí. Y la situación en Venezuela no ha cambiado, ni la dictadura ha terminado. ¿Qué le va a pedir Maduro a cambio? ¿Qué le van a dar a Maduro a cambio? Porque gratis esto no es. Esta situación no la hace Maduro de gratis. Entre tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que el programa se llamará Vuelta a la Patria, sin mencionar nada sobre la relación diplomática con Estados Unidos, y culpó a Occidente por la migración venezolana. La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional. En el Congreso no hubo muchas reacciones a la noticia de las deportaciones. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, afirmó en las redes sociales que Estados Unidos no tiene que tolerar ninguna migración en masa, sin pero referirse a las repatriaciones. Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, al cual se preguntó el jueves en México sobre estas repatriaciones, dijo que Estados Unidos determinó como seguro devolver a los venezolanos que llegaron después del 31 de julio de este año.
Esto a pesar de que otorgó estatus de protección temporal a quien había llegado antes de esta fecha y se encuentra ahora en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca, Washington. Esto es todo de Al Sur de la Frontera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde nuestra cita todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche para hablar de inmigración. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.